A reflexionar en esta palabra del Señor, Marcos capítulo 14, y vamos a leer entonces desde el versículo 12 al 16, y dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero o el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Amén y amén. Amén, amén. Padre, queremos darle gracias por darnos esta gran bendición de poder cantar, de poder alabar su nombre, mi Señor. Gracias, Padre mío, por el tiempo de oración que usted nos ha ministrado, Padre mío, en este día donde hemos sido ministrados, bendecidos. Gloria a Dios. Gracias por esas alabanzas, mi Dios. Ahora, Padre, queremos disponer nuestro corazón para poder recibir su palabra. Háblenos por misericordia, ministrenos por su piedad, coloque esa atención, esa concentración en nosotros, Padre, para poder ser ministrados en esta hora. Dios mío, llévese toda distracción, todo aquello que no le glorifica, Padre eterno, todo sueño, toda pereza, Padre amado, llévesela de nuestras vidas, mi Señor, y coloque en nosotros la concentración, la expectativa, Padre mío, el deseo, mi Señor, de recibir su palabra, mi Dios amado. Bendíganos por misericordia, denos luz del Espíritu. Hable a nuestras vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Para siempre. Señor, Amén. amén. Reciba su asiento, mi querido hermano. Vamos a meditar en esta palabra del Señor que nos habla de unos de los momentos más importantes de la vida del Mesías, debido a que se aproximaba el momento de su crucifixión. O sea, si alguno de nosotros supiera que, por ejemplo, se nos avecina un momento difícil, un momento complicado, muchos de nosotros tal vez estaríamos con una gran angustia. Amén. Estaríamos pensando que se nos aproxima un problema, que se viene una dificultad. Pero en el caso de Jesús se aproximaba un momento difícil, Amén. terrible, el más difícil, y él era consciente de aquello que se aproximaba, Así es. pero él guarda la calma, él guarda la templanza, él tiene dominio propio, él tiene autocontrol, él controla sus pensamientos, sus emociones. Indudablemente que como hombre, porque Jesús es Dios hecho hombre, como dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 11, Jesús es plenamente Dios. Amén. Y plenamente hombre. Amén, amén. Y como hombre, indudablemente que también estaba preocupado, porque venía un momento difícil, pero no se desespera, no pierde el control, no sale huyendo, sino que se fue preparando espiritualmente para ese momento. Así es.
Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que hay una serie de festividades que celebraban los judíos. Ya, por ejemplo, ellos celebraban el Yom Kippur, que significa el día de la expiación, el día del perdón. Los judíos también celebraban, por ejemplo, la fiesta de Sukkot, ya la fiesta de Sukkot, que era una fiesta donde los judíos conmemoraban que Dios los había sustentado al salir de Egipto. Los judíos también celebraban, entre otras fiestas, porque ellos tenían varias festividades dentro del año, y una de las festividades que también celebraban era la fiesta de la Pascua, como hemos leído en el versículo 12. Y la Pascua en hebreo Pesach, así se escribe Pesach en hebreo, y la Pascua conmemoraba, por ejemplo, de que el Señor en su bondad había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Amén, amén. Entonces, cada una de estas celebraciones, cada una de estas festividades, también teníamos, por ejemplo, la fiesta de Shavuot, que nosotros la conocemos en español como la fiesta de Pentecostés. Ya ahí en Hechos capítulo 2 se menciona y creo que también en Juan capítulo 7. Entonces, cada una de estas festividades tenía un símbolo, representaba algo, era una figura, era un arquetipo de lo que un día haría el Mesías. Cada una de estas festividades representaba algo que iba a ser Jesús, el Mesías, cuando Él viniera. Y la fiesta de la Pascua representaba la liberación de Israel. Y esa era una sombra, un símbolo, un arquetipo de que Jesús, el Mesías, un día no solo liberaría a Israel, sino que liberaría a todos los hombres y ya no solo de un imperio, ya no solo de un faraón, como sucedió con los israelitas, sino que nos liberaría de el pecado, de el diablo, de los demonios. Amén. Ve que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros al convertirnos a Cristo somos liberados de una serie de yugos que están sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento debemos siempre entender que aquello apunta a Cristo. Es por eso que los antiguos evangélicos, ahí a partir del siglo XVI, y ya desde antes hay algunos escritores como, por ejemplo, y líderes como Pedro Baldo, como John Wycliffe, como John Hus, como Pedro Baldo, digamos que comenzaron a leer la Biblia, y en especial los evangélicos ingleses comenzaron a leer la Biblia, y al leer la Biblia en el Antiguo Testamento comenzaron a entender que varias de estas festividades apuntaban a la persona de Cristo. Alabados al Señor. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que pedir al Espíritu de Dios esa iluminación. Amén, amén. Que el Espíritu Santo nos permita ver, incluso en el Antiguo Testamento, cómo hay acciones, cómo hay relatos que entre líneas nos están hablando de Cristo. Por ejemplo, si nosotros meditamos en el arca del pacto, ya este cofre tremendo donde se hallaba el maná del cielo, donde se hallaba la vara de Aarón que reverdeció, donde se hallaba una muestra de ese maná que el Señor enviaba de manera frecuente para alimentar a los judíos, y las tablas de la ley que estaban depositadas dentro del arca. Nosotros tenemos que entender que todo eso es una sombra. Así es. Ya es un símbolo. El arca el arca había sido confeccionada de madera, y esa madera había sido recubierta con oro. Entonces la madera representaba la parte frágil que vendría a ser la humanidad
Amén. Y el oro venía a representar lo perfecto que vendría a ser la divinidad. Gloria a Entonces Dios. el arca del pacto representaba a la misma persona del Mesías. Alabado sea el Señor. Entonces es impresionante cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia ya en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando se aproximaba este momento tan difícil de la Pascua, Jesús, como buen judío, Jesús se estaba preparando para celebrar esa festividad. Amén. Jesús iba a celebrar la fiesta de la Pascua. E imagínense, Jesús estaba a puertas de ser crucificado. Pero él tiene la tranquilidad, él tiene el dominio propio, él tiene la templanza para celebrar la Pascua. Gloria a Dios. Imagínense con ese conocimiento futuro. Hoy cualquiera, ¿qué es lo que hace? Arranca, se va a otra ciudad, a otro país, a otro reino. Amén. Pero Jesús sabía que él había venido con un propósito a la tierra, Así es. que era morir por nosotros los pecadores. Amén. Y no se muestra desesperado, no se muestra que perdió el control, sino que tranquilamente celebra la festividad de la Pascua. Y el verso 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban a el cordero Amén. de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Imagínate. En ese día también se celebraba esta festividad que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que estaba conectada con la fiesta de la Pascua, donde tenían que confeccionar un tipo de pan sin levadura, porque la levadura representaba la corrupción. La levadura representaba el orgullo, la levadura representaba la hipocresía, la levadura representaba lo que contamina, la levadura representaba en síntesis el pecado. Amén. Amén. Entonces, los judíos tenían que, por voluntad de Dios, tenían que confeccionar este tipo de pan sin levadura, con la finalidad de que ellos comprendieran que su vida tenía que estar alejada del pecado. Amén. Amén. Tenía que haber una renuncia al pecado. Entonces, ese día confeccionaban esos panes delgaditos que, por ejemplo, nosotros también hacemos, o que en este caso las personas que lo hacen, lo realizan, siendo que queda bien delgadito y es pan sin levadura. Entonces, Amén, amén. en esos días un judío al comer el pan sin levadura tenía que recordar que su vida, para que tuviese un contacto genuino, profundo con Dios, tenía que ser sin levadura, su vida. Es decir, sin corrupción, Amén, sin amén. tener una entrega al pecado. Todos pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es deleitarse en el pecado. Ayúdenos, Señor. Por ejemplo, Jesús, en varias oportunidades, Jesús le habló a los judíos, a los discípulos, y les dijo: cuidaos de la levadura de los fariseos. Amén. Y luego Jesús mismo lo explicó, que es la hipocresía. Así es. O sea, la levadura, como hemos explicado, tiene diferentes aplicaciones, pero todas convergen en que la levadura es el pecado en sí, Amén. que se manifiesta de diversas maneras. Amén. Amén. Entonces, ese día era un día de quebranto, era un día de humillación, era un día en que se iba a sacrificar un animalito en favor del pueblo de Israel. Ese día los judíos tenían que, al comer pan, recordar que ellos tenían que tener una vida íntegra. Amén. Ahora, nosotros tenemos que comprender esto, que es Dios el que ve esas cosas. Así es. Porque, por ejemplo, nosotros convergemos acá al culto, nos reunimos, oramos, cantamos, nos gozamos, pero lo que aprendemos acá, la iglesia tiene varias aristas. Es un hospital para, por ejemplo, curar al enfermo espiritualmente. Amén, amén. Es también un lugar donde las personas son orientadas en sus propias vidas.
es una escuela bíblica donde se enseña la palabra, ¿cierto? Amén. Pero luego nosotros salimos de acá y tenemos que aplicar la Sagrada Escritura. Así es. Entonces allí donde Dios nos ve, Amén. ¿me entiendes? Ya no estamos nosotros observándonos, ya no estamos mirándonos, sino que estamos en el día a día. Así. Estamos en el trabajo, estamos estudiando, estamos haciendo nuestros quehaceres, y es allí donde Dios ve también esa parte que nadie ve. Entonces, estas fiestas lo que buscaban era, por el Espíritu Santo, era hacer entender a las personas de que el Dios de Israel es un Dios misericordioso, pero también inmensamente santo. Amén. Esto es lo que nosotros no debemos olvidar. Él es amor, Amén. pero Él también es absolutamente Amén. santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en ese día, ya que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, como aquí explica el texto, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Yo quiero que nos detengamos en este primer punto de la reflexión para nosotros. Amén. Amén. Dice aquí la Escritura que sus discípulos se acercaron a Jesús, y sus discípulos se acercaron, ¿cierto? Y le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar? A preparar todo lo que conllevaba la celebración de la Pascua. Amén. Amén. O sea, el primer punto que quiero que nosotros consideremos para nuestras vidas es que los discípulos aquí fueron proactivos. Amén. Primer punto, proactivo. Amén. ¿Qué significa cuando alguien es proactivo? Significa que es lo contrario a reactivo. ¿Qué significa reactivo? Eso nada. Ya, reactivo implica una persona que siempre está reaccionando frente a las circunstancias. Le pasa algo, entonces allí, por ejemplo, va y trata de resolver eso. Trata de arreglar eso. Los que tratan de arreglar, porque hay gente que dice: me da lo mismo, me pasa una, me pasa dos, me pasa tres, me da lo mismo. Se puede estar hundiendo y no reacciona. Gente que está mal espiritualmente no reacciona, se siguen hundiendo. Ayúdanos. Pero hay otros que reaccionan. Entonces dice: voy a arreglar esto. Y gloria a Dios porque reaccionan. Amén. Son reactivos. Porque hay gente que no reacciona. ¿Ha visto esas personas que quedan paralizadas? ¿Le pasa algo? Quedan paralizados. ¿Sabe cuál es una de las cosas que uno de los factores que utilizan más los delincuentes? Es el elemento sorpresa, porque ellos saben que la gran mayoría de las personas no tienen la capacidad de reaccionar. ¿Cómo quedan? Así, paralizados. Amén. Amén. Los ladrones saben eso. Le pueden estar robando a alguien y la persona capta que le están robando y sabe cómo queda. Así, para que le sigan robando. La mayoría de las personas. Entonces hay gente que no hace nada, hay gente que reacciona, pero hay otros que tienen otras virtudes, Amén. ya, o que tienen esta otra gran virtud, que es ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Adelantarse a las cosas. Amén. Amén. Adelantarse a algo, no esperar que suceda para tratar con esa situación, sino que me adelanto. Entonces, en este caso, los discípulos captaron, entendieron, como buenos judíos: viene la Pascua, hay que tener un lugar donde juntarse, hay que tener el pan sin levadura, hay que tener todas las condiciones para celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Son proactivos y ellos van donde Jesús. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hubiese hecho usted y yo? Porque no me van a decir que son proactivos, la mayoría no son proactivos. Ayúdanos. Una persona proactiva es la que se ofrece. En este caso, Jesús no le dice a ellos: oye Pedro, oye Juan, hay que celebrar la Pascua, hay que hacer esto, ¿ustedes qué pueden hacer? No sucedió aquí esto, sino que ellos tomaron la iniciativa. Así es. Amén. Amén. No diga amén tan fuerte, Ayúdanos. ni se quede dormido. Tremendo. O sea, ellos dijeron: aquí hay una necesidad. Aquí hay una necesidad
Así es. Si nosotros hubiésemos estado allí en ese grupo, ¿sabe qué es lo que hacemos? Nos quedamos relajados y decimos, bueno, Jesús es el maestro, Jesús es el rabino, Jesús es nuestro líder, Él tiene que tener todo listo, Él seguro que se las va a arreglar. Así que ese día de la Pascua yo llego, me siento y tomo el pan y el jugo de la uva. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya tiene todo listo. Amén, amén. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera en lo espiritual. Esto lo hemos explicado cuántas veces. El aseo en una iglesia no viene a hacerlo Gabriel ni Miguel. No vienen los ángeles, no vienen los cuatro seres vivientes. Viene alguien y hace el aseo. Así es. Cuando usted llega a su casa y si hay un plato de comida, eso no apareció, ¡bum!, mágicamente. Alguien lo hizo. A alguien se le ocurrió, alguien fue a comprar algún negocio. Eso no apareció de la nada. Alguien hizo eso. Amén, amén. Amén. Entonces muchas veces no tenemos el sentido común activado en nuestras propias vidas. Amén. Cuando podríamos ser proactivos, somos reactivos, no hacemos nada, no tenemos iniciativa, no nos adelantamos a las cosas, sino que lisa y llanamente esperamos que todos los demás hagan las cosas. Amén, amén. ¿Hay algún amén aquí o no? Amén. Ayúdenos, Señor. Es tremendo, oiga. ¿Y sabe qué? Claro, no ser proactivo, no ser por último reactivo, no ser proactivo, no ser reactivo, es más cómodo. Es más cómodo porque todos los demás me hacen las cosas. Todos los demás me tienen todo listo. Pero resulta que en este caso, oye, algo sucede en ellos. ¿Qué ocurre? Ellos mismos van, dice, y sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos? ¿Dónde quieres que vayamos? Amén, amén. A preparar para que comas la Pascua. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta, no? Bendito O Dios. sea, ellos van donde Jesús a decirle, se acerca la Pascua, ¿qué quieres que hagamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué preparamos? O sea, estamos para servirte. Dime tú, Amén, amén. ¿qué debo hacer para lo de Dios? Gloria a Dime Dios. tú la orden y yo estoy dispuesto a hacerlo. Gloria a Dios. Oye, qué Ayúdenos. bendición tener gente proactiva. Amén. Es una maravilla cuando a ti se te olvidó algo, pongámosle ya que te dice hay que hacer esto. ¿Verdad? Mire, yo tengo esto ideado. ¿Qué opina usted? Hoy un descanso. Así es. Un Amén. descanso. Pero qué forma cuando hay alguien que dirige, que lidera y tiene todo el peso sobre su espalda y resulta que nadie hace nada. Así A es. nadie se le ocurre nada y resulta que en ese momento todo se hace más difícil. Pero aquí en el caso de Jesús, oye, ¿qué pasa con los discípulos? Ellos mismos dicen, vamos a ir a hablar con Jesús. Gloria a Dios. Santo Dios. Entonces, por algo también estaban allí con Jesús. Amén. Por algo Jesús los había escogido, los había apartado, por algo. Porque en ellos también había interés, había amor, había deseo de servir. Y ellos, obviamente, que vieron a Jesús todas estas veces sirviendo. Amén. A tal punto que hasta Jesús le lavó los pies a los discípulos. Amén. Entonces, todo eso era una señal de que ellos tenían que tener un liderazgo proactivo. Alabados al Señor. Amén. Bendito sea Gloria a Dios. Dios. ¿Cuántas veces de repente hemos visto una necesidad y no la hemos suplido, pudiendo haberla suplido nosotros? Amén. Pudiendo haberla suplido nosotros, pudiendo haber tenido una capacidad, pudiendo haber tenido una acción, porque todo esto no tiene que ver con filosofar. Claro. Hay gente que le fascina que le hablen de ideas, de conceptos, y todo eso es una bendición, y nosotros promovemos el estudio, pero ¿qué nos sirve o de qué nos sirve una persona que tenga grandes ideas y tenga un análisis tremendo y con él o con ella no contamos para nada? Así Tremendo. es. Amén. Amén. No contamos para el aseo, no contamos para predicar, no contamos para evangelizar, no contamos para discipular, no contamos con ellos para la radio, no se cuenta con ellos para nada. Así es. Amén. Alabados al Señor. Ahora, esto tiene repercusión en todo ámbito, porque si una persona
persona trabaja en un lugar secular y esa persona trabaja, cumple su horario, pero todo lo hace de manera mediocre, siempre reactivo, ¿usted cree que el jefe algún día va a pensar en ascenderlo? Jamás. Amén. ¿Usted cree que ese jefe, si usted por ejemplo, no sé, está mirando así la hora, oye, pero es tremenda esa gente, está así, mirando la hora, mirando el reloj, mirando así, ahora sí, ahora son las 6 de la tarde, estamos arrancando, cumplí mi horario? ¿Usted cree que ese jefe va a decir, esta persona hay que ascenderla? O si de repente por X motivo se le necesita en un tiempo, digamos, ajeno al que siempre se le solicita. Oye, ¿cree usted que si usted siempre dice, no, yo no puedo, no, yo aquí, yo allá, yo tengo algo que hacer? ¿Usted cree que van a decir, no, esta persona está comprometida con la empresa? Nunca. Así es. O sea, la persona que realmente se compromete, y cuanto más con la causa de Cristo, Amén, amén. esa persona que se compromete va a ser bendecida por Dios. Amén. Pero la persona indiferente, la persona que solo es reactiva y no es proactiva, Dios nunca le va a delegar nada a esa persona. Amén, amén. Alabados al Qué Señor. tremendo. Bendito Dios. Entonces, muchas veces admiraba a los discípulos. Oye, mira, estaban echando fuera demonios. Oye, mira, fueron y predicaron. Ve que en uno de los discípulos le dijeron al Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Oye, había un respaldo espiritual sobrenatural. Amén, amén. Pero no era solo ese respaldo, que había un respaldo sobrenatural, sino que aparte de eso, Cristo contaba con ellos para todo. Así es. Alabados al Señor. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Aquí a ellos no le habían pedido nada. Ellos tuvieron el deseo de trabajar. Amén, amén. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, ellos fueron a ofrecerse donde Jesús. ¿Qué podemos hacer? ¿No necesitas para algo? ¿Alguna vez usted le ha dicho eso a Dios? ¿Alguna vez usted le ha dicho a un líder cristiano, a un pastor, a un evangelista, a un maestro, a un obispo, a un líder, usted le ha dicho, ¿en qué puedo ser útil en esta semana? Me dan ganas de reírme. Oye, tremendo. Es muy difícil que una persona actúe como ellos. Amén. Que uno llame, no, sí, disculpe, mire, esta semana tengo libre, me necesitan para algo, hoy día salí temprano, ¿para qué puedo ser útil? De repente, uy, el hermano no apareció, ¿qué pasa? No salió. ¿Cuántos nosotros podemos decir, tengo disposición? Amén, amén. Señor, Dios mío, aquí estoy orando, Dios mío, puedo ser útil para tu obra. Así actuaban los discípulos. Así es. Alabados al Señor. Ahora, en la mentalidad de hoy día, ¿sabe lo que sería? Es un fanático. Estos discípulos eran terribles. Fanáticos, ya se pasaron. O sea, todo Dios aquí, Dios allá. No, se pasaron, demasiado fanáticos. Es que lo que pasa es que cuando un hombre, cuando una mujer se entrega realmente a lo de Dios, va a querer ser útil para Dios. Así es. Amén. ¿Quiero ser útil para Dios? Pregúntese usted. Alabados al Señor. Partimos el día diciendo, ¿en qué puedo ser útil para Dios? Porque de repente hay veces que no se nos ocurre qué poder hacer. Pero vamos a la oración, Dios mío, ¿en qué puedo ser útil hoy día? ¿En qué podría ser útil para su obra? Alabados al Señor. Estoy de vacaciones. Tengo tiempo, ¿en qué puedo ser útil para su obra? No, de repente nos ofrecemos, cuente conmigo, y cuando cuentas con ellos, ¿usted puede? No pueden. Así es. Pero si usted me dijo, no, que ahora, hoy día justo no puedo. ¿Sabe que cuántas veces esto para nosotros llega a ser como una burla? De repente, que hay gente que te dice, estamos para servir, cuente conmigo. Y de repente tú le decís, hermano, disculpe, no, justo ese día no puedo. Y mañana no, si mañana tampoco. Entonces uno dice, ¿para qué las personas se ofrecen si después no lo van a hacer? ¿Se imagina? Aquí los discípulos le hubiesen dicho, ¿dónde quieres que vayamos? Y cuando Jesús
les dijo, vayan acá, ellos le hubiesen dicho, no, pero justo ahora no puedo. Alabados al Señor. En cualquier momento voy a escuchar un grillo. Cric, cric. Entonces, uno ve a estos líderes y eran personas que se habían comprometido con la causa de Cristo. Así es. Se habían comprometido con el plan de Dios. Entonces, preguntémonos de manera individual si hemos llegado a ser realmente proactivos. Amén. Primero y sobre todo en lo espiritual. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Ahí en Marcos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás os será añadido. ¿Qué es lo primero? El reino de Dios. Ayúdanos, Señor. Para nosotros, ¿es lo primero el reino de Dios? Gloria a Dios. Búsquelo allí, no es Marcos, Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo primero, ¿quién es? Dios y su reino. Eso es ser lo primero para nosotros. Amén. Es una cosa tremenda cuando de repente, por ejemplo, hay personas que cuando fueron del mundo se comprometieron con lo del mundo. Con lo del mundo, están a full. Por ejemplo, metió en la política, pero hasta el barro metió en la política. Metió en causa ideológica, metió hasta el barro. Metió en las barras, metió en la selección, metió en su estudio. Bueno, estudio, pero no estudio lo primero para mí. Se convierten a Cristo y Cristo no está en el lugar que sí estuvieron otros de sus anhelos. Oye, hay gente que en el mundo se centraba y decía, esta es mi meta. Esto es primero, segundo, tercero. Y se esforzaban. Y cuando se convierten a Cristo, Cristo ya no es lo primero. Ayúdanos, Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Amén. Y su justicia. Y mira lo que dice luego. Y lo demás será añadido. O sea, te das cuenta que lo demás lo coloca como en un rango muy inferior en relación a Dios y el reino. Así es, amén. En cambio, nosotros casi nos ponemos a la par. Es que no puede estar a la par. Así es, amén. Alabados al Señor. Primero. A mí me gusta la frase de los hermanos cristianos centroamericanos. Que, por ejemplo, ellos dicen, vamos a hacer esto, se proponen, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y luego ellos dicen, primero Dios. Amén, amén. Primero Dios. Nosotros, como decimos acá en Chile, Dios mediante. Así es. Uno no dice ni Dios mediante, menos van a decir, no sé, primero Dios, o si Dios quiere, no, esto lo voy a hacer. No, si Dios quiere, Así es. primero Dios, Dios mediante. O sea, siempre poniendo a Dios sobre todo. Así Amén, es. gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Alabados al Señor. Bendito Dios. Pero es más fácil estar sentado. Sentado en una silla, sentado en una banca, que todos los demás avancen con la obra. Que Jesús haga todo, que los pastores hagan todo, que los predicadores hagan todo. Pero resulta que estos discípulos tenían un compromiso. Porque el compromiso que nosotros tenemos, ¿con quién es? ¿Es conmigo? ¿Es con la corporación o es con Dios? Con Dios. Con Dios. Díganme ustedes, ¿con quién es su compromiso? Con Dios. Con Dios. Amén, amén. ¿Cierto? Un día contaba una persona, un hombre, un predicador, contaba un testimonio. Y este hombre decía que anduvo predicando en varios lugares, Mucha gente escuchaba sus predicaciones. Y un día llegó allá a México a predicar y él salió como al auditorio y quedó tan impresionado porque habían miles de personas, póngale usted 10,000 personas. Y él impresionado predicó, ministró. Y después terminó el culto, el evento, y fue a hablar él con su esposa. Y él le dice a su esposa, ¿has pensado con quién te casaste? Oye, como el varón. ¿Has pensado con quién te casaste? Mira, predico acá, predico allá.
Y él cuenta que su esposa lo queda mirando y se queda reflexionando. Entonces ella le dice a él, a ver, muéstrame tus manos. Entonces él le dijo, pero ¿para qué muéstramelas? Y ella le dijo, ábremelas. Y él se la abrió y ella se las miraba. Se las miraba así, se la dio vuelta. Y ella le dijo, no te veo ni un hoyo en las manos. A ver, muéstrame el costado. ¿Pero por qué muéstrame el costado? No te veo ninguna cicatriz acá. Y ahí él entendió. ¿Qué entendió? Entendió que el único que merecía el honor era Cristo. Amén. Porque en las manos de Cristo están los clavos de la cruz. Así es. En las manos de Cristo está la señal del sacrificio. Y ella fue y le dijo, tú no moriste por mí. Tú no moriste por mí. Yo sirvo a Dios. Dios te puede usar a ti. Pero yo no te sirvo a ti, yo sirvo a Dios. Alabados al Señor. ¿Se da cuenta, no? Dios. Entonces nuestro servicio, ¿para quién es? Es para Dios. Amén, amén. Entonces estos discípulos entendían que su servicio era para Dios. Amén, amén. Alabados. Ahora meditemos en lo siguiente. Todos ellos no eran vagabundos. Jesús no llamó a ningún vagabundo a ser un apóstol. A ni uno. Así es. Ellos venían de haber sido trabajadores, pescadores, comerciantes, profesionales. ¿Me entiendes? Jesús no fue pasando por ahí y dijo, oh, hay un vagabundo. Oye, ¿qué dice mi apóstol? Oye, un vagabundo. Nosotros amamos a los vagabundos. Pero el vagabundo, el indigente, está en la calle porque no quiere asumir básicamente responsabilidad y tal vez otros factores. Entonces, ¿usted cree que Dios iba a poner, el Mesías iba a poner sobre la espalda de una persona así la responsabilidad de llevar la palabra a todo el mundo conocido? Obviamente que no. Entonces, ¿sobre quiénes puso la mirada a Cristo? Sobre personas que se esforzaban en sus propias vidas, en sus propios quehaceres y sobre todo que amaban a Dios. Amén, amén, amén. Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron que renunciar. Ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Renunciar a sus estilos de vida, a su día cotidiana para servir a Dios. Alabados al Señor. Bendito Dios. ¿Cuánta gente que de repente dice, yo estoy pensando en, como dicen algunos, estoy pensando en hacerme evangélico? De algunos ni siquiera saben pronunciar evangélico. Evangélico. Estoy pensando en hacerme pastor evangélico. ¿Y por qué? No, porque ahí no hago nada. Mire, o sea, para que vea la corrupción de esa persona. Amén. Los mundanos de repente dicen, estoy pensando en dejar la empresa, estoy pensando. Y otros más tontorrones dicen, estoy pensando abrir una iglesia, así como que estoy pensando abrir un negocio en la esquina. ¿Te acuerdas? Personas que no entienden Así es. lo que es el evangelio. Amén, amén. En este caso, los que estaban liderando eran personas que habían renunciado. Nadie se hizo ministro o nadie llegó a ser ministro del evangelio ya de los apóstoles porque no tenía que hacer nada, no tuvieron que renunciar para hacer la obra de Dios. Alabados al Señor. Bendito Entonces nadie de Dios. ellos dijo, ahora estoy con Cristo, así que haga todo nomás. Que él busque el lugar, que él converse, que él haga todo, yo voy y me siento nomás. Yo voy y me siento en el aniversario. No, pues yo quiero ayudar. Amén. Yo quiero servir, yo quiero ser útil. Yo tengo estas capacidades, yo tengo estos dones. Porque muchas veces hay dones que Dios nos ha dado Así es. y que a lo mejor nadie lo sabe. Gloria De a repente uno Dios. dice, uy, este hermano al final se iba tocando. El hermano Francisco nos sorprendió después de años. Porque él planteó como que prácticamente como que tocaba unas cuerdas, ¿no? Y no es que tocaba unas cuerdas, no, pues el hermano tenía su gracia. Gloria a Dios. Hay otros que van descubriendo sus capacidades. Y tocan bien. Bendito Dios. Cada uno solo tenemos cosas que Dios nos ha dado. Y eso que tenemos que hacer, ponerlo al servicio de Dios. Así es.
Y ellos tuvieron una actitud proactiva. Amén, proactiva. amén, amén. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Ser proactivos en lo que podamos. Dios mío, ayúdame a adelantarme a las situaciones. Amén. Qué lindo cuando uno conversa con alguien y uno dice, mire, hay que hacer esto. Ah, ya, bueno, mire, pero mire, hay que considerar esto. Y mire, puede ocurrir esto otro. Pero usted sabe hacerlo, sí, mire, por eso vamos a adelantarnos. Mire, hagámoslo así. Eso que significa una persona con visión. Así visión es. de Maya. Amén, amén. Nos falta esa gente con visión. Y la persona que tiene visión para lo de Dios, esa persona también en su propia vida va a aplicar eso y va a tener grandes bendiciones. Alabados al Señor. Entonces, aquí vemos una actitud proactiva a los discípulos. El primer punto es ser proactivo. Amén. Verso 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo. O sea, se acercaron todos los discípulos, eventualmente los 12 apóstoles, y le hablaron a Jesús, se pusieron al servicio, fueron proactivos. Amén, amén. Y Jesús los oyó y les dio una orden y no se la dio a los 12. ¿A cuántos les dio la orden? A 2. ¿A cuántos? 2. A 2. A 2. Y si usted lee el relato, estos 2 no quedaron con la cara de limón. ¿Cómo es la cara de limón? Mira, agarro un limón y cuánto le así. Como en la canción Cara de limón nunca se gozó. Cara de limón y no sé qué más. El cara de limón. Oye, búsquela a ver si está en YouTube el cara de limón. ¿Qué significa el cara de limón? Oye, una persona que si tú le decís algo, todo lo toma como que siempre a mí, justo a mí. ¿Por qué me pasó esto a mí? Estos 2 nos dijeron, ¿y por qué a los 2? Si vinimos todos, vinimos en el manso piño. Vinimos 12 y para encima a 10 le dijeron, implícitamente, ustedes esperen nomás la cena. Y junto a mí me dijeron, mira los 2. ¿Se imagina a los 2 mirándose diciendo, pero cómo justo a los 2 valiendo 2? Así. Y si alguno de esos hubiese sido como nosotros, se hubiesen dicho, te dije, no vamos con ellos. No pregunte. No pregunté nada, no opiné nada, no digas nada, no. Quédate, pero ahí sin mover un músculo de la cara. No te vayan a decir a ti. ¿Cuántas veces de repente hay gente que dice, tengo una idea, pero mejor no la digo? ¿Y por qué? Porque me la decías la tú. Hay un hermano que a mí siempre me da idea. Siempre me da idea. Y un día como que por el espíritu se me ocurrió. Y le dije, ya, hágalo usted, hermano. No, pues que yo no puedo. A usted le gusta dar ideas. Usted la idea, usted el cerebro y los demás trabajamos. Entonces hay gente que dice, no, yo prefiero mejor no decir, como decimos en Chile, no decir ni pío. Pero aquí usted los ve alegar, usted dice, o sea, usted ve que ellos hayan dicho, me dijeron justo a mí. Hablé que la iglesia está un poco sucia y me dijeron, ¿cuándo venía a hacer el aseo? ¿Para qué hablé? Pregunté cuándo era el punto y me dijeron, ya usted lleve el equipo. ¿Para qué hablé? Oye, ellos no alegan, ellos se sienten honrados. Gloria a Dios. Alabados al Señor. Hombre, tenían un trato del espíritu. Alabados al Señor. De repente, ¿sabe que una persona puede llevar, por ejemplo, muchas cosas? Muchas cosas. Y hay muchos que lo están mirando. Están todos mirando como ya las bolsas, las cosas. Y miran. Y el que está llevando toda la bolsa como que se pregunta y dice, este no tiene ojo. Este no es normal. No me puede decir te tomo una bolsa. Gloria a Dios. Voy a decir un 2, 3, momia es. Y a ver qué se queda más quieto.
Alabados al Un día yo Señor. tenía un sueño. Entonces tenía un sueño y en el sueño yo veía a un pastor que conocía yo. Y ese pastor en el sueño iba caminando y con una mano iba tirando como un carro así como estos carros de remolque, iba tirándolo con una mano. ¿Ya? Y con la otra mano llevaba un megáfono e iba predicando del arrepentimiento y tirando un remolque. Y tenía un megáfono así. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos megáfonos? ¿Megáfono? Que son megáfonos, ¿ya? Iba con un megáfono así. Y, por ejemplo, con la mano derecha llevaba el megáfono e iba gritando. Y con la mano izquierda tirando ese carro. Pero lo sorprendente es que de repente yo miraba hacia atrás quién iba en el carro e iban, vamos a decirle a los chilenos, caleta de hermano sentado todo relajado. Oye, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él va tirando el carro, él va con el megáfono, la gente va sentada? ¿Por qué no se bajan del carro? ¿Por qué no le dice a alguien, a ese pastor le ayudo a tirar el carro? No, todo relajado. Y me desperté y dije, tremendo. Muchas veces estamos dejando que otros hagan lo que nosotros también podríamos hacer o ayudar a hacer. Así es, amén. Alabados al Señor. Jesús le habla a estos dos y estos dos, hermanos, son seleccionados, son escogidos por Dios para una honra. Así es. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Verso 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Número 1, proactivo. Número 2, dispuestos. Como dice el texto acá, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Número 3, fueron obedientes. Amén. 3 cualidades que quiero que nosotros podamos reflexionar en cuanto a nuestra relación con Dios. Proactivo, dispuesto, obedientes con Dios. Así es, amén. Con Dios, o sea, si Dios nos está dando una misión, nosotros tenemos que ser proactivos, dispuestos y obedientes. Porque ¿cuánta gente de repente dice, sí, cuente conmigo? Y parten haciendo algo y después las cosas las dejan igual botadas. Partieron. Así Y es. después eso quedó abandonado. Entonces ellos hicieron tal cual. Mira lo que dice. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Gloria a Dios. Alabanza. O sea, ¿te das cuenta? A estas personas se les dio una orden, estas personas cumplieron, estas personas obedecieron y se cumplió el plan de Dios. Se hizo todo lo que Cristo dijo. Así es. Y es por eso que unos versículos más adelante vemos que Jesús está sentado, ve que hay cuadros que pintan la Santa Cena y te cuento, alguien preparó eso. Así es. Alabanza. ¿Ha visto al esos Señor. cuadros que pintan la Santa Cena? Y hay mucha gente que no piensa que alguien puso los puestos, alguien puso... por ejemplo, trate usted de ver cómo era la mesa de la Pascua o el Pesaj. No era simplemente un vaso, un pan y con jugo de uva. Había toda una preparación. ¿Quiénes hicieron todo eso? Estas dos personas. Entonces, ¿qué nosotros vamos a necesitar hoy día? Tenemos que pedirle al Señor, todos, en diferentes niveles. Tenemos que pedirle al Señor ser proactivos. Ser, ¿qué más? Dispuestos. ¿Y cuál es la tercera? Obedientes. ¿Se dan cuenta, no? O sea, y si esto yo lo aplico, primero y sobre todo a lo espiritual, segundo, a todas mis responsabilidades, vamos a ver una tremenda bendición. Pero qué lástima cuando hay una persona que está honrada
cuando está bendecida, hasta hoy hasta en el trabajo. Gente que está bendecida y no es proactiva, y no es dispuesta, y no es obediente, pero sabe que en su área es bueno y se aprovecha de eso. Es bueno. Entonces, oye, el tipo llega a la hora que quiere, se va a la hora que quiere, hace lo que quiere, y sabe que el jefe, donde sabe que él tiene capacidades, igual lo busca. Pero esa persona es un mediocre. Esa persona nunca va a llegar al lugar que Dios le tenía preparado a esa persona, porque no tiene disposición para con Dios. Si estamos hablando que especialmente Dios quiere que esas cualidades se vean en nuestra vida para aplicarla primeramente, como decía Mateo 6:33, al reino de Dios y su justicia. Y luego, si yo aplico esto para con Dios, esto va a comenzar a verse en mi propia vida en toda el área. Vamos a comenzar a ver la bendición de Dios. Todo se hizo de acuerdo a la palabra de Cristo. Y ahora, ¿con qué quiero culminar? Con esto que Jesús le mencionó a los discípulos en el verso 13. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esto era realmente poco frecuente. Porque Jesús, para el tiempo en el que él vivió, quienes realizaban el trabajo de llevar los cántaros con agua eran las mujeres. Culturalmente era muy difícil que se hallara a un hombre llevando ese cántaro. ¿Quién podía llevar un cántaro de agua por la calle? Pero de manera muy excepcional, un sirviente de sirvientes. Una persona que era un uberedes. Entonces, hay mucha gente que dice, no, y que el hombre que... Porque Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Mira, ustedes van a llegar a la ciudad y cuando vean a un hombre con un cántaro de agua, seguidle. Porque ese hombre va a ir en dirección de la casa de la persona que nos va a pasar el aposento alto, que era como un segundo piso, y allí vamos a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces, Jesús, al hablarle eso, lo que les está mostrando, primeramente, es la omnisciencia de Él. Porque ¿cómo Jesús iba a saber que justo iba a pasar un hombre a tal momento, en tal circunstancia? O sea, allí se está hablando del conocimiento total de Cristo. ¿Me entiendes? Porque ahora tenemos WhatsApp, tenemos Twitter, tenemos el teléfono. Oye, voy llegando, sí, estoy en 5 minutos y llegáis en chorra después. ¿Entiendes? Pero es otra cosa. Pero tenemos como para contactarnos. Pero en ese tiempo no tenían nada, digamos, de tecnología. Pero el conocimiento futuro de Jesús les dijo, ustedes van a ir por este lugar y cuando ustedes vayan por la ciudad y lleguen ahí, justo va a pasar un hombre. ¿Cómo Jesús lo sabía? Porque es Dios. Y los discípulos no le dicen a Jesús, oye Jesús, pero ¿y cómo no estáis diciendo eso? Primero, siempre el cántaro es llevado por mujeres. ¿Y cómo tú sabes que va a ir justo en ese momento un hombre con el cántaro? No, yo no voy. Esto es muy inseguro. No, ellos confiaban en la palabra de Cristo. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que confiar. Oye, la Biblia dice esto, pero ¿estáis seguros? La Biblia lo dice y lo creo. Si Cristo lo dice, lo creo. Si la Biblia lo dice, lo creo. Ellos no le dijeron a Jesús, no, todo lo que usted nos está diciendo, maestro, Señor Jesús, esto es demasiado como aventurado, es algo demasiado como improbable. No hay cuestionamiento de ellos. No. Ellos dicen, Jesús lo dijo, amén, entonces va a amén. suceder. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces tenemos esa confianza en las palabras de Cristo. De que si Cristo dice algo, hay que hacerlo. Amén. Si Cristo lo vaticinó para el futuro, así va a ser. Así aunque es. Yo esté viendo lo contrario, si Cristo lo dijo, yo lo voy a creer. Amén. Si Cristo me lo está garantizando, lo voy a creer, aunque las circunstancias digan lo contrario. Yo creo a la palabra de Cristo. Alabados al Señor. Jesús, ¿qué es lo que dijo ahí en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30?
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces, si yo voy donde Cristo, ¿qué tengo que creer? Que Él me va a hacer descansar. Amén. Porque es la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Ellos creyeron a la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Nos llevan a creer a la palabra de Cristo. Amén, amén, amén. O sea, estos discípulos también tenían no solo el ser proactivos, no eran solo proactivos, no eran solo dispuestos, no eran solo obedientes, tenían real fe en las palabras de Cristo. Gloria a Dios. Mira qué maravilloso. Bendito Dios. Cuarta gran característica. Alabados al Señor. Como les decía, hay gente que dice, no, esa mujer, o sea, ese hombre representa al Espíritu Santo porque esa persona llevaba un cántaro. No, esa no es la enseñanza. Así es. La enseñanza es otra. ¿Cuál es la enseñanza? De que Jesús, lo que Él dice, se cumple. Amén. Y número dos, de que Jesús, cuando va a dar una señal, va a dar una señal clara. Así es. Porque lo normal era que fuesen las mujeres con un cántaro de agua. Si Jesús les hubiese dicho a los discípulos, vayan por aquí y lleguen a la ciudad, y va a aparecer una mujer con un cántaro de agua, ellos ¿qué hubieran dicho? Pero Señor, si pasan puras mujeres para todos lados con cántaros de agua, ¿cómo voy a saber cuál es? No, Jesús les dio una señal que era clara y que no era común. O sea, para ellos iba a ser visible, rápido. Amén. Mujeres Amén. para allá con cántaro, con cántaro de agua para allá, y de repente un hombre apareció con un cántaro. Entonces ellos dijeron, ya. Lo que Dios el Mesías nos está dando como señal va a ser claro para mí, lo voy a entender Amén. rápido. Amén. Alabados al O sea, cuando Dios te quiere mostrar algo, te lo va a mostrar claro. Amén, amén, amén. O sea, si tú le pides a Dios una señal, tú diga a Dios, dame una señal clara, Señor. Dame una señal, ¿cómo se la diste a estos dos discípulos? ¿Ven? Estos dos discípulos estuvieron dispuestos para trabajar en la obra de Dios. Y, oye, y en ese trabajo vieron la gloria de Dios. Porque, oye, fueron caminando de repente, yo creo que quedaron impresionados igual. Mira, iba un hombre, ese hombre. Vamos, no, por fe, vamos. Tal vez el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. le dijo, oye, ¿y si ese lo tiraba a otro lado? Pero no, pues ellos eran de fe y lo siguieron y llegaron a la casa donde Gloria a tenían que Dios. llegar. Alabados al Señor. O sea, ellos vieron la gloria de Dios. Entonces nosotros necesitamos el pedirle a Dios que si Él nos quiere mostrar algo, digámosle a Dios, Dios mío, yo necesito que usted me muestre con claridad. Amén, amén. Soy como un niño, soy muy limitado, pero si usted quiere, muéstreme de una manera irrefutable Así es. alguna respuesta, alguna petición que tengo. Alabados al Para la Señor. gloria de Dios. Amén, Ya estamos terminando. amén. ¿Tenemos alguna de esas cualidades, de esas 4 cualidades que hemos mencionado que tuvieron esos dos discípulos? Posiblemente los otros 10 también las tenían, o tenían en diferentes grados algunas de ellas. Pero nosotros, pensemos nosotros, es muy fácil mirar al de al lado, no, yo lo miro a él, y tal vez te digan, che, que está predicando y yo no le veo nada. ¿Ya? Y tal vez yo diga acá, pero ¿tendrán alguna de ellos? Es que lo que no importa es lo que diga Dios. Gloria a Dios. Dios mío, ¿ve usted alguna cualidad en mí de eso? Y seamos sinceros, mirémonos de manera retrospectiva. ¿Tengo alguna de esas cualidades? ¿Cuál era? ¿Proactivo? ¿Cuál más? Dispuesto. ¿Dispuesto? Obediente. ¿Obedientes? Fe. Y con fe. Y de fe o con fe. Ya, vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Padre, queremos darle gracias por esta palabra, mi Señor eterno, que usted nos ha dado en esta hora de la mañana, de la tarde, mi Señor. Padre mío, venimos delante de sus plantas, en oración, en clamor, porque reconocemos, Padre mío, que nos falta, pero tanto, mi Dios. Estos dos discípulos tenían estas 4 tremendas características. Indudablemente una persona, un cristiano, que tenga alguna de estas características y de manera especial si tuviese estas 4 características, sin lugar a dudas va a ver su gloria. Padre mío, mi Dios, ayúdenos por misericordia.
Padre mío, muchas veces no hemos sido proactivos, hemos sido indiferentes, Padre mío, hacia su obra. Padre mío, y en otra ocasión hemos sido reactivos, vamos reaccionando frente a las circunstancias. Ayúdenos a ser proactivos, ayúdenos a adelantarnos, ayúdenos a ser espirituales, para eso necesitamos la oración, ayúdenos. A cada uno de los que estaban aquí presentes, a los que verán esta exhortación de la palabra. Padre, ayúdenos a hacer de oración, porque es la oración la que nos permite ver las cosas con visión, Padre mío. La lectura de la palabra nos permite ver las cosas con visión. Padre, bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas. Ayúdenos, Padre mío, a tener disposición, mi Señor eterno. Ayúdenos a estar dispuestos para su obra. Ayúdenos a ser obedientes, mi Dios eterno, con sus planes, mi Dios. Dios mío, ayúdenos. Padre mío, dice la Biblia que tu sí sea sí y tu no sea no. Padre, ayúdenos a poder tener, Padre mío, esa seriedad, mi Señor eterno. Muchas veces nos comprometemos en cosas que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Padre, ayúdenos a hacer de palabra. Ayúdenos, Padre mío, a tener compromiso, Padre. Padre mío, en esta hora le pedimos que usted trabaje con nuestra voluntad. Padre mío, muchas veces queremos mejorar, pero nos falta la voluntad. Padre mío, muchas veces nos dolemos porque quisimos hacer algo, pero nos faltó la voluntad. Bendiga a sus hijos, bendiga a aquellos que quieren mejorar, bendiga a aquellos que quieren tomar una nueva actitud, que dicen, me cuesta, pero quiero tener disposición, quiero tener voluntad, quiero servir en su obra. Padre, ayúdenos a ser de fe. Ayúdenos a ser de fe, a confiar en la palabra de Cristo. Bendiga a mis amados. Padre mío, bendiga a los que estamos aquí presentes. Padre eterno, en esta predicación, ayúdenos. Reconocemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Mi Dios glorioso, también ayude, bendiga a aquellos que verán esta predicación o que la están viendo en vivo. Ayúdenos, que el Espíritu Santo nos anime, que el Espíritu Santo nos impulse a poder llegar a ser lo que Dios ha dispuesto para sus vidas. Gracias por su palabra, mi Dios. Amén, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y